oportunamente sus ecuaciones. Este tema dijimos que era la unidad 6. La unidad 6 está compuesta por las distintas formas de enunciar el segundo principio, donde vemos que, como les decía, existen distintos investigadores que han llevado adelante por inquietudes justamente como fundamentalmente tratando de dar respuestas a cosas que surgían cuando se aplicaba el primer principio y el primer principio no daba respuestas a esos cuestionamientos. Entonces por eso aparecen distintos enunciados, distintas teorías que normalmente llevan el nombre de quien las propuso. Pero después vemos que hay una coherencia entre ellas y hay una concordancia. Después también vamos a ver todo lo que es reversibilidad e irreversibilidad, cosa característica de las transformaciones que hasta ahora no habíamos tenido necesidad prácticamente de mencionarla, pero sí la tenemos que mencionar cuando empezamos a hacer el estudio de este segundo principio de la termodinámica. Y después, algo que tiene mucho que ver con la termodinámica y con el segundo principio, que nos damos cuenta que todas las energías no son iguales. Es decir, tenemos el caso del calor y del trabajo, que históricamente se tomaban como cosas totalmente diferentes y que después se pudieron unificar con un solo término, y ese término que las abarcaba ambas era el término de energía. Es decir, era lo mismo hablar de calor que de energía, o de trabajo que de energía. Y así como está el trabajo y está el calor, también hay otras distintas formas de energía que también tienen ese común denominador, que todas, si bien tienen características diferentes, todas se pueden enumerar y enunciar a partir de ese concepto más genérico que sería la energía. Y la energía en principio sería un concepto bastante ejemplificante, porque muchas veces dentro de algunas materias lo que les cuesta es comprender la terminología, los conceptos, y en lo que se refiere fundamentalmente a termodinámica nos interesa más que los desarrollos matemáticos, como siempre les dije. Es decir, alguien puede tener un desarrollo matemático perfecto para la demostración de una ecuación y no saber conceptualmente qué significa esa ecuación a la que ha llegado, y eso significa que no ha comprendido el tema. Es decir, lo consideramos como que lo ha memorizado adecuadamente, pero que no entiende para qué sirve. Y dentro de la termodinámica, necesariamente siempre tenemos que entender el porqué de cada una de las unidades y de los temas que estudiamos. Si bien es difícil, pero es algo que se va madurando en el tiempo, y tal es así la maduración que cuando uno habla de energía, en realidad todos sabemos perfectamente lo que es la energía, y sin embargo es un término totalmente abstracto. ¿Qué me podrían decir de energía? ¿Cómo la podrían definir? ¿Qué es la energía? Una capacidad. ¿Y es importante la energía? A ver. Sí. Sí. No sé si vas a levantar la mano, o me vas a pedir que me corra, o me vas a contestar.
capacidad para realizar un trabajo. En realidad, ¿y quién tiene esa capacidad? Un sistema. La materia tiene capacidad. Es decir, pero no solamente para realizar un trabajo. Es decir, cuando yo hago un cambio de fase, hay un trabajo. Sí. Cuando realizo un cambio en un sistema, realizo un trabajo. ¿Cuándo qué? Realizo un cambio en un sistema. Claro, es decir, de ahí viene un concepto mucho más genérico de lo que es la energía, que la energía siempre es imprescindible. ¿Y qué pasaría si no existiera energía? No habría nada. No habría transformaciones. Y si no hay transformaciones, no hay vida. Todo estaría exactamente en las mismas condiciones en que fueron creadas. Porque en realidad ningún sistema podría transformarse, absolutamente nada. Ni la vida del hombre, ni las cosas materiales, ni la naturaleza podría transformarse. Entonces, la energía es la fuente de toda transformación. Y toda transformación está asociada a la vida misma. Es decir, que si no hay transformación, no hay vida. Si no hay vida, hay muerte. Entonces, ese concepto de lo que es la energía es un concepto, como verán, muy abstracto. Pero como nacemos escuchando ese concepto de lo que es la energía, hay que cuidar la energía, no consumas mucha energía, la energía está cara. Evidentemente, es un proceso que hacemos desde que nacemos e incorporamos ese término, que es un término abstracto. Entonces, así como, por eso les decía que es un término que es un ejemplo de muchos otros conceptos que también tienen su grado de abstracción, pero que tienen su significación en el mundo real. Y hablamos de esto, hablamos de la energía interna, de la entalpía, de la entropía, que es otra propiedad que vamos a incorporar con el segundo principio. Pero cuando conceptualizamos esos términos, en realidad sabemos que tienen un significado y que tienen una razón de ser, por más que sean enunciados a nivel teórico. Al plantear el segundo principio, tenemos que ver qué es lo que pasó con el primer principio. Entonces, el primer principio de la termodinámica, que lo podemos diferenciar en si eran sistemas cerrados o si eran sistemas abiertos, también, ¿cómo se denominaba? Principio de conservación de la energía. Es decir, que bajo este principio estudiamos que las energías, por más que sean de distinto origen, se pueden transformar unas en otras. Y que el contenido total de la energía siempre era el mismo. Lo que iban variando eran los distintos tipos de energía y se iban produciendo intercambios de unas energías en otras energías. Y por eso se denomina conservación de la energía. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la energía no se crea ni se destruye. La energía se mantiene constante. Es decir, que es otro concepto que estamos incorporando, porque estamos hablando de que la energía la necesitamos para producir transformaciones, que sean naturales o no, pero siempre se necesita de esa energía, pero que esa energía es exactamente la misma desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Y lo que varía son los distintos tipos de energía, ya que se van intercambiando entre unas y otras. Pero ese primer principio no responde a otros cuestionamientos que se observan en la naturaleza y que, sin embargo, según el primer principio, no tendrían una explicación
directa sobre el fundamento que hace que la naturaleza se comporte de la manera en que la estamos observando. Entonces empiezan a aparecer transformaciones que se producen en un determinado sentido y no en otro. Es decir, producto de la gravedad, si yo tengo un objeto suspendido, lo suelto, cae. Esa sería una transformación que se produce en un determinado sentido. ¿Cuál sería el sentido contrario? Y que el objeto ese que quedó en el suelo suba y transforme su energía cinética nuevamente en energía potencial. O que el agua de una cascada caiga producto de una energía potencial disponible, se convierta en una energía cinética y finalmente quede con una energía potencial nula. El proceso inverso sería que en lugar de caer el agua subiera. Sin embargo, eso no pasa. En la transferencia de calor, lo lógico es que se produzca, ¿qué es lo que yo necesito para que se produzca un flujo de calor? Una diferencia de temperatura. A partir de esa diferencia de temperatura aparece el flujo de calor. Pero el flujo de calor ¿tiene cualquier dirección, cualquier sentido? No. El flujo de calor siempre se produce desde las mayores temperaturas hacia las menores temperaturas. Y nunca a la inversa. Nunca un flujo de calor va en el sentido, espontáneamente, desde una temperatura más baja a una temperatura más alta. Entonces, si analizamos las energías que se ponen de manifiesto en esas transformaciones a partir del primer principio, nos damos cuenta que el primer principio no nos explica el por qué las transformaciones se producen en un determinado sentido en la naturaleza y no en el otro. Entonces, a partir del segundo principio, podemos encontrar explicaciones del por qué se producen esas transformaciones en un sentido y en otro. ¿Qué quiere decir? ¿Que una transformación siempre se va a producir en el mismo sentido? ¿Y es imposible invertir el sentido de la transformación? ¿Cómo? Podemos hacer subir un objeto pero aplicando en sí. Por supuesto, es decir, si yo tiré un objeto, espontáneamente ese objeto cae debido a la gravedad, pero nada impide que ese objeto yo lo levanto y lo puedo volver exactamente a la misma posición donde estaba originariamente. Pero ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy incorporándole energía como para poder forzar esa transformación y llevarla al estado inicial, en este caso, que es el que en principio a mí me interesaría. Entonces, por eso les decía que las transformaciones se producen en un determinado sentido en forma espontánea. Otro aspecto que es importante, que en algún momento lo hemos mencionado, que en termodinámica no nos interesa normalmente la variable tiempo, solamente cuando estamos hablando de caudales. Pero que yo diga que una transformación se produce espontáneamente no significa que se produzca en un instante. Una transformación espontánea puede durar segundos, puede durar horas, semanas, años. El tema es el sentido en que se produce en forma natural y generalmente esa transformación va acompañada con una liberación de energía. En un principio hablábamos en el primer principio, concretamente, hablábamos de que la energía se conservaba y para eso teníamos que cuantificar las energías que estábamos
utilizando, es decir, cuantificábamos el calor, cuantificábamos el trabajo, cuantificábamos la energía interna y tenía que, digamos, esa sumatoria de energía entre las recibidas y las cedidas, tendría que haber un balance cero, digamos, que nos estuviera indicando que no hay ni creación ni desaparición de la energía. Pero ahora hay otra variable que está asociada no solamente con los distintos tipos de energía, sino también con la calidad de la energía. Es decir, no todas las energías podemos hablar de que tienen la misma calidad. Hay energías que tienen diferentes calidades y por eso justamente aparece uno de los principales fundamentos de lo que sería este segundo principio de la termodinámica. Obviamente que cuando uno establece el segundo principio, no es que el segundo principio vaya a contradecir el primer principio, porque si llega a pasar eso, evidentemente llegamos a la conclusión de que el primer principio no era válido. Lo que pasa es que no es que no sea válido el primer principio, es válido. Lo que pasa es que no alcanza a explicar absolutamente todos los procesos que se producen en la naturaleza. Entonces, cualquier proceso que podemos observar desde el punto de vista termodinámico, obviamente siempre tiene que cumplir el primer principio tanto como el segundo principio. Y después, una forma de saber la calidad de esta energía y cómo esa calidad se va modificando en el tiempo, aparece una propiedad nueva que es la entropía. En algún momento la habrán sentido mencionar, que en general esta es una de las propiedades características de las que les decía, que realmente son conceptualmente difíciles de entender, pero cuando uno madura el concepto, es exactamente la misma comprensión que se puede tener de la entropía, al igual que podemos entender fácilmente lo que es la energía, como les decía anteriormente. Bueno, ¿qué pasa con los estudios termodinámicos? Que antiguamente la física clásica establecía determinadas ecuaciones y esas determinadas ecuaciones respondían a la naturaleza. Es decir, el mundo se comportaba según esas ecuaciones. Ahora, obviamente era imposible pensar que cuando se desarrollaba la física se conocían absolutamente todas las ecuaciones, que ese mundo respondía según esas ecuaciones. Evidentemente estaban algunas ecuaciones que habían sido estudiadas y otras ecuaciones que estaban por estudiar. Pero el sentido de todo esto era que todos los fenómenos que se producían en la naturaleza respondían a ecuaciones determinadas. ¿Por qué? Porque el mundo siempre era el mismo. El mundo no iba cambiando. Entonces, si hablamos de velocidad, si hablamos de masa, si hablamos de la ley de Newton, siempre son leyes que se cumplen en la naturaleza independientemente del tiempo. Es decir, que para esas leyes, para esas ecuaciones, en realidad el mundo no cambia. Y lo podemos aplicar una y otra vez, que siempre esos fenómenos van a responder a esas ecuaciones y esas ecuaciones van a ser válidas. Ahora, desde un punto de vista termodinámico, que empezamos a ver que hay intercambios de energía y esos intercambios de energía empiezan a generar otras energías de diferente calidad, evidentemente las condiciones iniciales en el mundo no son las mismas. Las
las condiciones en el mundo van cambiando. ¿Por qué? Porque van cambiando las energías, y las energías son lo que justamente la capacidad que tienen los sistemas para poder ser transformados. No todos los procesos son deterministas, predictivos y reversibles. Eso significa que yo puedo aplicar fuerza igual a masa por aceleración infinitas veces y siempre se va a cumplir lo mismo. Yo puedo saber la ubicación de un móvil que se desplaza a una determinada velocidad las veces que yo aplique la ecuación para poder saber el movimiento de ese móvil. Entonces estoy prediciendo con una certeza total y absoluta de lo que va a pasar con ese móvil, que va a estar en un determinado punto. Al empezar a ver que el mundo va cambiando y que no toda la naturaleza tiene esas características deterministas, ni tampoco que pueden ser tan predictivas, y tampoco que son reversibles. Y acá es justamente el concepto de que una transformación puede realizarse n veces, infinitas veces, y nada en la naturaleza por realizarse esa transformación va a cambiar. En la naturaleza vemos otra cosa. Es decir, cuando algo se transforma, en realidad el mundo va cambiando. Y entonces por eso